Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo nos estén viendo. Bienvenidos a un nuevo programa de El Club de la Noche, acá con mi amigo Alex desde Silent Hill. Alex, ¿cómo estás? Pues aquí estamos, hemos cambiado un poquito ya este calor, ¿no?, que veníamos sintiendo en Barcelona las últimas semanas, y lo he cambiado por, no lo tengo muy claro si he hecho bien, pero se está más fresquito. Lo que Ok. pasa es que también se está solo. Igual te Ahora veo tengo con vuestra poca ropa compañía cada también vez. como para el ambiente. ¿Cómo? Te veo con poca ropa para ese ambiente. Bueno, es que es una sensación atérmica. No hay temperatura. Digamos que por paisaje y por escenografía te evoca frío, pero no es un frío que se sienta. Ah, ok. Una Es de especie de vista. melancolía extraña. Ok. Perfecto. ¿Todo bien entonces en esa melancolía extraña? Voy a decir que sí. Ok, perfecto. Nash, ¿cómo estás ahí en la oscuridad? ¿Todo bien? Perfecto, porque está fresco acá. Mientras siga el clima frío, está todo perfecto. Genial. Bueno, tuvimos algunas complicaciones antes de grabar este programa, pero bueno, acá estamos sacando el barco adelante. Tenemos un programa de triángulos. Justo nosotros tres, que somos un triángulo, tenemos un programa de triángulos. Lugares extraños donde suceden desapariciones, o más aún, aparecen cosas que no deberían aparecer. No sé quién quiere empezar. Yo voy a hacer el Triángulo de las Bermudas, soy bastante original, así que voy a hacer el Triángulo de las Bermudas, pero Alex y Nash van a hacer triángulos de diferentes lugares del mundo. Pues si queréis, empiezo yo mismo. Perfecto. Sí. Tú decías que te ibas a preparar el del Triángulo de las Bermudas, un clásico en el que casos como el Mar y Celeste y otros que están enclavados dentro del fenómeno, ¿no?, del Triángulo de las Bermudas, propiamente no entran dentro de la región geográfica conocida como el Triángulo de las Bermudas, pero hay otros triángulos de las Bermudas. Concretamente había un libro, no recuerdo quién era el autor, pero decía que había los 12 triángulos de la muerte, y uno de los que también salía bastante destacado junto al del Caribe es el del llamado el Triángulo del Dragón. Y bueno, es un triángulo que, por el tema del dragón, no sé si os podéis imaginar por dónde está ubicado, que es en la zona entre Japón, Taiwán y esa región oriental. Y se llama el Triángulo del Dragón porque desde antaño también se reportan desapariciones de barcos y tal, y se alude siempre a que bajo las aguas de ese mar, de ese océano en realidad, el mar de Japón concretamente, hay dragones que hunden los barcos. Pero bueno, investigando no deja de ser más de lo mismo siempre. Barcos que desaparecen porque, bueno, los accidentes ocurren. Y no hay propiamente un área mistérica que no pueda tener cualquier otra región lo suficientemente amplia donde haya comercio, por ejemplo, donde haya navegación. Como digo, los accidentes ocurren. Y me daba la sensación de que si explicaba algún caso de ellos, estaría redundando en, otra vez más, ese mismo tipo de casuística donde solo cambian el nombre de la embarcación y de sus tripulantes, pero que en definitiva era lo mismo. Así que me puse a investigar y, bueno, pues Triángulo de Bennington, que también hemos hablado aquí, y vosotros habéis hablado en vuestros respectivos, ¿no? Me parece que Nash, haciendo honor a su afición por el fresquito, nos va a llevar luego allí. Y yo encontré el Triángulo de Bridgewater. ¿Dónde creéis que está el Triángulo de Bridgewater? Inglaterra. Estados Unidos. Es Estados Unidos. Podría ser Australia, que en Australia también hay amplias regiones donde la gente desaparece. La gente desaparece porque es puro desierto, porque tocas un árbol y te mueres, no sabes por qué, pero has tocado simplemente la hoja de un árbol y estás muerto. Un árbol venenoso. Hay un árbol de veneno. Allí no me acuerdo el nombre, pero tú estás ahí paseando, imagínate, con el coche ahí recorriendo en dirección al Ales Rock, y hay un árbol que te llama la atención, abres la ventanilla del coche, extiendes la mano, lo tocas, te piensas que ha sido un momento agradable, pero en una hora estás muerta. Es en Estados Unidos, es concretamente en el estado de Massachusetts, una región que en este caso sí que está delimitada en forma de triángulo entre los municipios de Abington, Rehoboth y Freetown, de unas, pues, 200 millas cuadradas, no metros cuadrados, millas cuadradas, y fue bautizada por un criptozoólogo que nosotros, cuando tratábamos los temas del Mothman, de Point Pleasant, de John Keel, pues también salía bastante a flote el nombre de este investigador, que es Loren Coleman, que supongo que también os sonará, un clásico de los años 70 y 80 de la criptozoología, un clásico investigador del fenómeno de Bigfoot, fenómeno que también se da dentro de este Triángulo de Bridgewater, y ha sido considerado como una de estas zonas ventana, las zonas donde no solo ocurre un tipo de fenómeno, no solo se dejan ver luces en el cielo, no solo aparecen extraños humanoides, desapariciones, sino que, bueno, es una aglomeración de diversos misterios en una región, como estamos viendo,
muy delimitada. No hay quien lo considera un vórtice paranormal. Lugares clave. O sea, para que os hagáis una idea, os voy a hablar de los lugares clave de este triángulo de Bridgewater. Está el pantano Hockomock, que concretamente sería el núcleo, el centro de esta zona con forma de triángulo, que es un pantano de agua dulce considerado como el lugar, según la tradición de los nativos Wampanoag, el lugar donde descansan las almas, descansan los espíritus. Ya estamos viendo que hay este componente de folclore local, leyendas, de interpretaciones de la realidad en base al relato de las tribus locales. Y estamos hablando también de un pantano donde se pueden dar una serie de fenómenos que, como os podéis imaginar, se basan en procesos químicos, como serían las luces de pantano, los fuegos fatuos, que son propias de pantanos. Combustiones en forma de luces no necesariamente muy brillantes, o luces en definitiva a poca altura del suelo, que podrían, pues muchas veces, si los ve uno ahora con el bagaje que tiene del mundo occidental, podrían corresponder a la típica imagen de un alma en pena en forma de luminaria, de luz del suelo, pero que en realidad, como digo, es una especie de combustión debida a los gases, sobre todo metano, que hay en los pantanos, gases que proceden sobre todo de vegetal en descomposición, una serie de reacciones químicas, y se producen esas centellas que parecen fantasmas en según qué tradiciones que todos hemos visto en películas. Sobre todo, a mí mi influencia en estos casos viene de animes japoneses. En Japón dicen que te estás acercando a un campo de difuntos, pues en el suelo aparecen como esas llamas, que no son llamas color fuego, sino azuladas, blanquecinas. ¿Sabéis a lo que me refiero? Nos vamos a otro enclave de allí. El Freetown Fall River State Forest. Un bosque donde pues se ve de todo. Se ven auténticos críptidos. Críptidos como ya hemos visto, Bigfoots de aproximadamente pues 2 metros y pico de alto. Otro tipo de animales gigantescos como panteras. Que dices, ¿hay panteras en Estados Unidos? No, están los mountain lions, que son como pumas. El tema de las panteras ya sabéis que está asociado, bueno, las panteras es ese gran felino de coloración negruzca, ¿no? Están los ABC, los Alien Big Cats, bien no de alien de fuera de la Tierra, sino de extranjeros, que son propios del Reino Unido. Pues aquí parece ser que en el triángulo de Bridgewater, en Massachusetts, Estados Unidos, también se dejan ver serpientes. Y ojo que también se dejan ver, digamos, que un críptido bastante propio de los Estados Unidos, que no sale a relucir mucho, que a veces se entremezcla un poco con el mito del Mothman, y también habréis visto alguna fotografía famosa como ambientada en esa época del reciente lejano oeste, que son los Thunderbirds. Hay quien dice que tiene forma de pterodáctilo, básicamente, pterodáctilos, sobrevolando los Estados Unidos, los del trueno, ¿no? Thunderbirds. Un pajarraco que, por el mero hecho de batir sus alas, el estruendo que genera les recuerda a la gente que lo ve al sonido de un trueno, ¿no? Pero propiamente un Thunderbird no tendría que ser un pterodáctilo, o hay quien dice que sí, sino más bien como una especie de águila gigantesca. Es propia también del folclore de alguna de las tribus nativas de los Estados Unidos. Estamos hablando de aves colosales de 2 a 3,5 metros de envergadura, y que en esa zona del triángulo de Bridgewater incluso hay testigos que dicen haber visto pelear 2 de estas aves entre sí. O sea, una auténtica tormenta. Pero en cuanto a críptidos, los más simpáticos, los más emblemáticos, y siguiendo con el folclore de la tribu de los Wampanoag, me tengo que quedar con los Pukwitchis. Pukwitchis, no sé cómo sería la pronunciación concretamente, pero te tienes que imaginar una especie de criatura humanoide de pequeña estatura, parecido a lo que sería un troll de la cultura europea por debajo de Escandinavia, porque ya sabéis que por encima de Escandinavia los trolls son criaturas más bien gigantescas. Lo mismo que los elfos, a veces nos puede venir la imagen de forma acertada, ¿no? Que un elfo pues es una especie de Dobby de Harry Potter, un ser también bajito, enclenque, y por otro lado tienes la contraparte que también se considera elfo, del elfo de Tolkien, del Señor de los Anillos, un Legolas.
hombre recio, alto, esbelto, nada que ver con un Dobby, ¿no? Depende de la latitud europea donde nos encontramos, es el mismo concepto, pero con diferente aspecto, ¿no? Pues aquí, cuando hablamos del Pukwudgie, de los Wampanoag, de esa figura troll, y tenéis que imaginar más bien a un Dobby, a ese elfo de las Islas Británicas, que bueno, que es simpático, ¿no? Que es simpatiquillo, pero es un poco troll en el sentido moderno de la palabra, troll o directamente un asesino, porque ha habido varios reportes de gente que o bien directamente ha muerto, o bien que ha sentido, mientras andaba por los senderos de esa zona, bueno, cuando estaba cerca de algún desfiladero, de un precipicio, nos daba un empujón. Un empujón, y ese empujón pues le había hecho un extraño humanoide de corta estatura que, pues estudiando un poco el folclore de la zona, llegan a la conclusión que es un Pukwudgie. Y que la gente que ha desaparecido, porque como os podéis imaginar, en una zona ventana como esta también hay casos de extrañas desapariciones y de cuerpos que aparecen que se han precipitado al vacío, pues hay quien dice que los Pukwudgies tienen la culpa de estas desapariciones y de estos asesinatos. Siguiendo con lugares clave del Bridgewater, hay unas rocas, la Profile Rock o la Nawan Rock, que son unas rocas, unas formaciones geológicas, rocas básicamente. Hay una, la Profile Rock, que si la ves desde un determinado ángulo, parece el perfil de un líder indio de los Wampanoag y tanto tiene un significado especial. La Nawan Rock, pues lo mismo, un significado espiritual, ya que según la leyenda están habitadas por fantasmas guerreros. Y dentro de esa zona también te encuentras la roca de Dicton con enigmáticos petroglifos, una serie de marcas que no quedan muy claro su significado. También ya si nos acercamos a tiempos modernos y nos alejamos de ese folclore nativo y escuelas y diferentes instalaciones abandonadas que dicen encantadas, donde la gente va a grabar y a tener, digamos, experiencias con lo paranormal y por lo visto parecen encontrarlas. Hay hospitales abandonados, antiguos manicomios donde los visitantes comentan haber sentido como si fuera cosa de los Pukwudgies empujones y ruidos extraños. Si seguimos con el tema de qué tipo de fenómenos hay ahí, además de los críptidos y las desapariciones y los asesinatos que por cierto también hay, se han llevado a cabo como una serie de... Ha habido 2 o 3 asesinatos famosos incluso y relacionados con temas de sectas satánicas, asesinos en serie, que eran básicamente proxenetas, bueno, daban rienda suelta a fantasía macabra, asesinando, torturando y haciendo partícipes de estas barbaries a varios de sus miembros, ¿no? Al final fueron detenidos, pero que por si fuera poco, o sea, recordemos, críptidos como Bigfoot, extrañas criaturas humanoides basadas en el folclore local, tales manicomios y escuelas encantadas y además sitio donde por alguna cosa u otra, no sabemos si dejándose llevar por esa aura mistérica se celebran, si es que eso se le puede llamar una celebración, se llevan a cabo asesinatos. Pero, como podéis imaginar, también hay ovnis y luces misteriosas, desde esferas luminosas en el cielo hasta las típicas naves triangulares tan propias de la oleada belga de los años 70 y que también incluso en los años 90 en esta zona de Massachusetts se han dejado ver. Hay fantasmas, hay fantasmitas también. Hay un fantasma relativamente conocido, un famoso, una celebridad en el triángulo de Bridgewater, que es el llamado el autoestopista pelirrojo. Según, pues, por ejemplo, un relato que tengo aquí, dice: una mujer vio a un hombre de pelo rojo y camisa de cuadros pedir que lo llevaran, es decir, hacer dedo, ¿no? Hitchhiking, que dirían los ingleses. Pero es que no solo lo vio, es que la mujer no lo vio con la suficiente antelación y se lo llevó por delante con el coche. Sale del coche y se da cuenta de que, bueno, pues realmente no ha atropellado a nadie porque quizás no había nadie porque no ve nada, aunque recuerda haber visto a esa persona de pelo rojo, ¿no? Pero poco después vuelve a ocurrir lo mismo, el fantasma reaparece dentro del coche cuando la mujer está conduciendo y desaparece al instante. Como digo, este es el conocido como caso del autoestopista pelirrojo, que sobre todo se deja ver en la ruta 44 y aparece pidiendo ser llevado y una vez entra en el vehículo desaparece.
Y hay relatos incluso donde varios de los conductores, varias de las personas que se lo encuentran, lo atropellan hasta 2 veces y vuelve a aparecer. Porque Es una especie de ¿por qué cerca tanta césped. hazaña? Un lugar tan extraño que hablando pasen de- tantas cosas. Sí, es una zona ventana. Es una especie de Point Pleasant, ¿no? De Massachusetts en vez de en Virginia Occidental. Hay varios lugares, ¿no? En Bennington, el Triángulo de Bennington también había quizás no tantas cosas, ¿no? Puestos a recordarme a algo, y de hecho me recuerda, pero de forma mucho más, el caso que estoy pensando ahora, mucho más acotada, es el Rancho Skinwalker, ¿no? Donde también Claro. ovnis, también hay aquí mutilaciones de también. ganado. Y están hallados animales mutilados en bosques de Rehoboth y Freetown, 2 de los pueblos que conforman el perímetro del triángulo, pero no están relacionados propiamente con luces en el cielo, porque muchas veces las mutilaciones de animales están relacionadas con luces en el cielo, sino más bien, como decíamos antes con esa serie de asesinatos, la policía sospecha de actividad de sectas satánicas, en el caso de las mutilaciones de ganado, pero ahí tienes mutilación de ganado. Y siguiendo con los fantasmas, además de este autoestopista pelirrojo, hay gente que dice ver como una especie de... en vez de Los Ángeles del Infierno, las bandas de motos, lo que ven en un momento dado al girar la curva es como un grupo de niñas montando bicicletas, niñas espectrales, evidentemente, montando bicicletas de los años 50, unas 6 o 7 niñas, que, bueno, la visión de estas dura apenas 5 segundos y no es que desaparezcan tras girar otra curva, sino es que desaparecen en mitad de la nada, ¿no? Cosas que mejor no ver, porque ¿cómo lo explicas, no? Estoy viendo aquí a un grupo de niñas, no toca. Yo no quería verlo. Muchas cosas hay en este triángulo de Bridgewater, una zona donde a día de hoy la gente sigue diciendo notar esos empujones de los pupuchis. La gente dice desorientarse a veces cuando transcurre en esas rutas, en esos senderos por los bosques, donde sí hay trapicheos, y por trapicheos me refiero a transacciones de droga, que a lo mejor si uno es testigo de eso es mejor no haberlo sido porque a lo mejor no lo cuenta. Se siguen viendo luces en los pantanos, se siguen viendo luces en los cielos, y el autoestopista pelirrojo también se le sigue viendo. Si alguien quiere ver a un pelirrojo que quiere ser atropellado hay otra vez, es turbio, no lo sé, pero así es, que se vaya a Bridgewater, allá a Massachusetts, que a lo mejor lo encuentra. A lo mejor se encuentra también al Bigfoot, ¿no? A lo mejor se encuentra también un Thunderbird, pero el autoestopista pelirrojo parece ser que... Ojo que las niñas en la ruta también dan su miedito. Es que me decís el autoestopista pelirrojo, yo me imagino a Chucky, ¿no? Es que me imagino que es como un niño, pero no necesariamente es un niño. No sería un Chucky, porque este autoestopista es un poco educado. Lo que pasa es que quizás se pone en buen sitio para que lo recoja y es atropellado una y otra vez. Pero te abre la puerta o no te abre la puerta, sino aparece directamente dentro. Es un poco torpe nomás, pero... Es un poquito torpe. Ok. Muy interesante el caso. Mira, yo no conocía ese triángulo, pero hay que echar una lupa ahí, ¿eh? Me impactó mucho lo de los asesinatos. Y con sectas, o sea, tiene todos los ingredientes para ser un lugar maldito. ¿Vos qué pensás? No, sí, la verdad que es un tema bastante interesante, porque básicamente en ese triángulo podés hablar de todos los temas que se te ocurran. Tanto desapariciones, casos de ovnis, obviamente crímenes, fantasmas. Hay una roca, Profile Rock o algo así creo que se llama, creo que está en ese lugar, donde hay una supuesta aparición de un fantasma y que está también relacionado creo que también un poco con un poco de la historia de los nativos de esas zonas. Yo en un momento me topé para hacer videos para mi canal sobre eso, y yo dije, bueno, esto en realidad es bastante completo, lo tendría que hacer en un video largo. No es los típicos videos míos de los fines de semana, tendría que hacer algo especial, porque es un tema bastante interesante. Muy, muy bueno, ¿eh? Yo voy a buscar más información sobre ese lugar. Desarrollen. Chicos, yo voy a contar en mi caso. Tuvimos un problema técnico y además tenemos poquito tiempo, así que no va a ser bastante escueto mi caso, pero lo llevo a
lo que sería el Triángulo de las Bermudas. A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál creen que fue el primer caso que sucedió en el Triángulo de las Bermudas? O del que se tiene constancia, ¿no? Entre comillas también. Vuelo 19. Iba a decir lo mismo. No, más atrás todavía. No, me mataste. ¿Qué les digo si Cristóbal Colón vio cosas extrañas cuando pasó por ahí? El El mar de los sargazos. Exactamente, exactamente. Bueno, solamente para mencionar desde dónde viene bueno, no es una tierra enigmática, sino son unas aguas enigmáticas desde tiempos inmemoriales, ¿no? Más de 500 años. Pero a donde vamos a ir ahora es al año 1881. También vamos a ir en un barquito. Ya en 1881 estamos en Liverpool. Se llama el Ellen Austin. Ellen Austin es un barco de pasajeros que, bueno, un montón de gente desde Liverpool va a viajar hasta Estados Unidos para empezar su nueva vida en el nuevo mundo, ¿no? Es un barco bastante grande, tiene 64 metros de eslora. La cuestión es que arranca el viaje. A ese entonces, piensen que un viaje desde ahí hasta Estados Unidos eran como unas 6 semanas más o menos. Era un viaje potente también. La cuestión es que arranca, estamos a principios de 1881. Arranca y por la mitad de camino se dice que en el Atlántico Medio van justo a esta zona que nosotros denominamos el Triángulo de las Bermudas y el capitán alcanza a ver una goleta, ¿no? Es un barco medio antiguo que está ahí sin nada. O sea, no tiene banderas, no tiene nombre y tampoco ve a la tripulación, ¿no? Lo cual ya es bastante raro. ¿Qué es lo que hace el tipo? Dice, no, espera, en esa época todavía había piratas. Dicen, esto debe ser una trampa de piratas para que nos acerquemos y después nos atacan y nos roban. La cuestión es que estuvieron un día y obviamente iba así a la deriva. Están un día así y dice, en realidad no parece no haber nada. Y manda a uno de sus marineros con 2 o 3 personas más y dicen, bueno, anda a ver qué hay. Y cuando llegan a este barco medio antiguo, se encuentran que no hay tripulación, pero tampoco hay restos de la tripulación. O sea, no hay una persona muerta ni esqueleto. O hay el cuaderno de bitácora, o sea, no ni señales de violencia o como que se hubiesen robado las cosas. De hecho, el cargamento que llevaban, que era madera caoba, estaba todo en buen estado, bien guardado, ¿no? En el barco. Nunca le robaron lo que llevaban. Pero de los marineros, de la tripulación, ni noticias. Bueno, ¿qué es lo que hace el capitán? Dice, bueno, mira, mando a 4 de mis mejores hombres y llevamos esto para Estados Unidos y bueno, nos quedamos con el cargamento que tienen, porque no tiene ni nombre ni bandera, no es de nadie. Y manda a esos 4 hombres, se suben al barco y se acercan y van juntos durante aproximadamente un día hasta que una tormenta furiosa, ¿no? Con rayos, con oleaje gigante, que se pierda, ¿no? Que se distancia. 2 días después, cuando está todo un poco más tranquilo, empiezan a buscar de nuevo al barco porque no lo veían. ¿Qué pasa? Cuando llegan al barco, la tripulación que el capitán había dejado no está más. No está más. No hay ningún tipo de rastro de los marineros. Otra cosa, hay otra versión de este relato que dice que el capitán mandó a 3 marineros más para que en esta segunda vuelta sí fueran juntos y llegaran a destino. ¿Qué es lo que pasa? Cada ciertas horas tocaban campanas para saber que estaban cerca, ¿no? Y que estaban todos vivos. Y a los 2 días, más o menos, de nuevo, no es una tormenta esta vez, sino una niebla como la que tiene Alex, así una niebla tipo Silent Hill,
Los barcos ya prácticamente no se ven, pero navegan bastante tranquilos por ese fraccionamiento donde dicen, mira, acá tantas horas vamos a tocar la campana, y cuando escuchas la campana vos tocas la tuya. Y así sabemos que estamos todo bien. Bueno, aunque en un momento la niebla era tan fuerte que ya no podían ver nada, y el capitán toca la campana y ya el otro barco no contesta. La misma historia, ¿no? Van hasta el otro barco y no había noticias de la tripulación. Evidentemente, la misión de llevar el barco con la bodega de esa madera decide abortar y vuelven a su rumbo normal hasta llegar, creo que en febrero de 1881, llegan a Estados Unidos. Y bueno, esa sería un poco la historia que tenía por ahí. Era bastante corta, pero no quería meterme mucho en estos aviones que desaparecieron, que sí es un tema interesante el de los aviones, porque además hubo comunicaciones con la base y todo eso, pero ya es como que está muy, muy tocado el de los Avengers. Este sí me voló un poco la cabeza por el hecho de, además el barco ni siquiera volvió y jamás lo volvieron a ver. La goleta esa extraña que no tenía ni nombre, ni bandera, ni tripulación. Es el típico, ¿no?, mito del barco fantasma, que también hay uno que se llama el holandés errante, creo que es. Bueno, pero hay una historia sobre ese barco. No sé qué piensan de mi historia, o si la Mala conocían. suerte. Claro, yo pensaba esos tipos que los mandaban en grupo de 3, yo iba, no, deja. No, o Cuando el segundo grupo es peor, porque ya Claro, por han eso. desaparecido los otros. Sí, Muy, muy extraño. Y de hecho, el que sale de Liverpool en 1881 está en los registros de Inglaterra. O sea, esto existió realmente. ¿Sabemos si realmente desapareció esta gente? No lo sabemos. 181 y no hay tantos registros, pero sí que salió este barco de ahí y se dirigió a Estados Unidos. Pero sí que es curioso, perdona Paul, que este tipo de historias, en definitiva, de relatos, son propios de esa época. ¿Cuánto hace que no escuchamos casos como un Mar y Celeste o este que nos explicas ahora? Que podría ser pues una especie de holandés errante. En este caso es una localización móvil, itinerante, es un barco, ¿no? Antiguamente se hablaba de posadas, como de extraños hoteles de carretera de épocas de siglos atrás, donde tú ibas, te hospedabas, te lo pasabas medianamente bien, querías volver después y ese hotel hostal no existía, ¿no? En este caso es lo mismo, pero es un barco y además si te montas y alguien ha visto que te montas, para dar fe de que realmente ese barco existe y que tú lo has abordado, pues adiós. Pero es un tipo de relato De esa que no existe. Es verdad, porque ahora ya no se habla tanto de ese tipo de cosas, ¿no? Ahora es más como, bueno, fallas en la Matrix o universos paralelos. Es como que la narrativa va cambiando también con el tiempo, con nosotros mismos. Pero Alex, Exacto. yo te quería hacer una pregunta. ¿Vos qué pensás del triángulo de las Bermudas en general? ¿Puede haber una falla magnética en el lugar? Porque viste que la brújula es como que... Bueno, sí que es verdad que ahí en esa zona coge parte de lo que se llama la placa del Caribe, la placa tectónica del Caribe, las placas tectónicas o litosféricas, ya sabéis que son como esas grandes piezas de puzzle que recobren pues la superficie del planeta, concretamente la corteza. Y entre placa y placa es lo que se llama los límites, que pueden ser convergentes, divergentes que se separan o laterales, y ahí puede haber según qué distorsión magnética por el tema de que, pues sinceramente no sé por qué, pero digamos que estás más en contacto con esa capa inferior a la corteza, que es el manto superior, que es fluida, que no deja de ser magma en circulación, y el magma en circulación no deja de generar un campo electromagnético. Y si se filtrase algo de ese campo electromagnético, no lo sé, pero podría ser. Y está, pues sí que más o menos la forma de la placa tectónica del Caribe,
pasa por Florida, no lo tengo claro, porque Florida es uno de los vértices del triángulo, pero ¿qué quieres que te diga? Hay gente que ha hecho investigación. Recuerdo a Daniel del Sótano Sellado, que hizo un programa al respecto, donde consultó empresas aseguradoras, llegó a sus registros, empresas aseguradoras de barcos siniestros con más desapariciones, con más accidentes, y el Triángulo de las Bermudas no salía. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque claro, son datos que se tienen que tener en cuenta de cara a las aseguradoras para cubrir a los barcos, ¿no? Si vas a hacer una ruta con cierto peligro, vas a tener que pagar más. Y entonces, me pareció curioso para estudiar esto, se basó en las rutas comerciales que las aseguradoras tenían clasificadas como más problemáticas, y el Triángulo de las Bermudas no existía en ellas. O si existía, ocupaba, o sea, una ruta que pasara por lo que se considera el Triángulo de Bermudas no estaba destacada como una de las más peligrosas. Bueno, sí, es un buen dato igual, ¿eh? Bueno, Nash, entonces quedaste vos para el final. ¿Qué te has preparado con Alaska? ¿Vamos a Alaska entonces? Bueno, bien, ahí ya después espero la misma explicación de Alex, si puede, sobre el Triángulo de Alaska, y la misma pregunta que hizo Paul. Después te la recuerdo. Bueno, en mi caso voy a hablar del Triángulo de Alaska. En este caso es un sector que está comprendido entre Junoa, Barrow y Anchorage o Anchorage. Bueno, esta zona es famosa así también por muchos casos de desapariciones inexplicables, tanto de personas, de aviones y barcos. Bueno, avistamientos de luces extrañas. Bueno, Bigfoot también, ¿eh? El Bigfoot, que en este caso se lo conoce como el hombre peludo. Suelen decir que es una versión un poco más violenta que la de el Bigfoot. Bueno, también hay obviamente casos paranormales de supuestos fantasmas. Bueno, justamente lo que mencionaba a Alex sobre el tema de actividades electromagnéticas inusuales y todo eso, si podría llegar a ser la causa de muchas de las desapariciones, en este caso de, por ejemplo, aviones o barcos que se pueden llegar a perder, de control, de llegar a funcionar mal por estos motivos. Después, en todo caso, dará su explicación. Pero en este caso yo me voy a centrar en el caso específico del Princess Sofía, un barco bastante importante que, si bien se lo suele relacionar, acá voy a hacer también un poquito de trampa, se lo suele relacionar bastante a lo que es lo que es el Triángulo de Alaska, pero en realidad tuvo una tragedia en el extremo sur, ya saliendo, como digo, pero muy cerca de lo que es el Triángulo de Alaska. Princess Sofía era como le decía, un barco bastante importante, era un transatlántico costero, construido a principios del siglo pasado. En el año 1912 tuvo su primer viaje inaugural y era parte de la Canadian Pacific Railway. Esta empresa lo que hacía era operaba barcos en todo lo que era el oeste de Canadá y conectaba también con la costa sur de Alaska. Los viajes que hacía en este caso el Princess Sofía, las conexiones de varias ciudades de Canadá y obviamente llegaba hasta Alaska. Hacía 2 viajes por mes. El 23 de octubre del año 1918, el Princess Sofía partió de Alaska y tenía pensado llegar para el 27 de octubre hasta Vancouver. Bueno, lo que pasaba en ese momento era que muchos trabajadores de Alaska eran trabajadores de las minas y obviamente de un montón de lugares productivos de Alaska. Por la llegada del invierno tenían que abandonar Alaska y se volvían, por ejemplo, a ciudades más al sur como de Canadá. Así que bueno, este viaje del 23 por ahí eran algunos de los últimos que podían tener. Como le digo, después las condiciones climáticas se complicaban bastante para muchos barcos. En este caso, el Princess Sofía era un barco bastante de los más avanzados, la construcción para lo que era esa época. Era de acero, tenía un doble casco, así que estaba diseñado para trabajar, como le digo, en estos lugares donde
las condiciones climáticas podían llegar a ser bastante complicadas. Bueno, entonces, como les decía, el día 23 de octubre partió de Alaska con la finalidad, su viaje era llegar hasta Vancouver el 27 de octubre. El capitán se llamaba Leonard Locke. Ese mismo día 23 de octubre, el barco, por algunos motivos, terminó saliendo con demoras. Salió como 2 o 3 horas demorado. De las 4 de la mañana, directamente el clima se había puesto bastante malo, el tiempo se había puesto bastante malo en el transcurso del poco viaje que habían hecho, y al parecer con el viento empezó a desviarse un poco el barco de su ruta. A la madrugada del 24, lo que termina es encallando en un lugar conocido como Vanderbilt, que es una especie de plataforma que cuando la marea está alta no se puede ver, pero obviamente cuando la marea está baja parece una plataforma ahí sobre el camino que tenía que recorrer. Ese lugar estaba señalizado muy pobremente, pero bueno, resulta que en este caso, como le digo, el Princess Sofía terminó encallando y quedó ahí. Bueno, obviamente el barco no podía salir de ahí, hay fotos después, en todo caso. Acá Claro, no se ven las fotos. para que nos están escuchando, imaginen un barco básicamente sobre una plataforma en el medio del agua, apoyado directamente ahí arriba. Bueno, obviamente el Princess Sofía envían mensajes de ayuda y se empieza a organizar ya todo lo que es un operativo de rescate. ¿Cuál era el problema? Que el tiempo era bastante malo, había mucho viento, había muchas olas y los barcos que empezaron a llegar no podían acercarse hasta este arrecife donde estaba, el arrecife de Vanderbilt, donde estaba el barco, perdón. Entonces se decidió no esperar, como le digo, o se calmara un poco el tiempo, que la velocidad del viento disminuyera y que las olas también se calmara un poco. En ese momento recién hay hacer el rescate de lo que eran las casi 300 personas, casi 300 pasajeros que iban y 75 tripulantes. Se estima que habían más pasajeros porque decían que, bueno, siempre por lo general había algunas personas que se colaban en el viaje, pero como le digo, que se redondea son 300 pasajeros y 75 tripulantes. Como le digo, nuevamente la mayoría de ellos eran trabajadores que dejaban Alaska por el tema de la temporada del frío. El resto de los barcos no podían acercarse, porque era muy peligroso tratar de sacar a los pasajeros de ahí. Lo que le dijo en este caso Leonard Locke, el capitán del Princess Sofía, fue decirle, bueno, al resto de los barcos que están alrededor, bueno, vayan, estén en puertos, en lugares seguros, porque nuevamente todavía el tiempo era bastante malo. Y bueno, vamos viendo cómo se van desarrollando las cosas. Para el día 25, encallado ya el 24, las condiciones del viento todavía no mejoraban, incluso iban empeorando. Y a las 5 de la tarde del día 25, el Princess Sofía manda un mensaje de ayuda pidiendo que se acercaran todos los barcos que pudieran, porque el barco se estaba hundiendo. Estaba pidiendo ayuda de inmediato. Incluso había un mensaje a las 5:20 de la tarde que decía: por amor de Dios, dense prisa, el agua está entrando en mi habitación. Este mensaje lo había enviado el radiooperador que se llamaba David Robinson. 7 barcos había de rescate que estaban listos para acudir a la ayuda de el Princess Sofía, pero nuevamente, cuando llegaron, como le digo, no se podían acercar, nuevamente las condiciones climáticas eran horribles y no hubo ningún superviviente. Como le digo, hubo barcos que en su momento, como le digo, se habían llegado a acercar, pero se había llegado a decir que lo mejor era evitar el rescate. Como le digo, las condiciones eran muy complicadas, no se podían acercar, las olas eran muy complejas, tampoco podían bajar los botes porque los botes con las olas chocarían contra el Princess Sofía. Entonces la idea fue, bueno, hay que esperar a ver cómo se resuelve esto. Lo que se sabe, por lo menos, como le digo, son todas, cómo terminó el barco hundiendo, son todas suposiciones, porque fue
como le digo, a las 5 envió un mensaje y lo que se cree es que para los 50 minutos después ya el barco se había hundido. ¿Por qué? Porque pudieron rescatar cuerpos, pero los cuerpos, como le digo, cuando los rescataban y veían que tenían relojes, tenían que eran las 5:50 aproximadamente. Bueno, digo que no hubo supervivientes, pero en realidad hubo un solo superviviente que fue un perro que llegó hasta la costa nadando y, como digo, algo bastante extraño. Primero porque gente que por ahí cayó al agua y que tenían por ahí salvavidas y todo eso, los flotadores, eh, terminaron ahogándose porque se empezó a escapar lo que era el combustible del barco. Eso los complicó, como le digo, bastante para todo lo que era la flotación y todo eso, y terminaron ahogándose. Como le digo, todos los cuerpos que encontraron los tuvieron que lavar porque venían con todo ese este, combustible nuevamente que utilizaba el barco. Y cuando pudieron bajar buzos a donde estaba el barco, encontraron que mucha gente estaba todavía en los camarotes. Esto llamó la atención a muchos porque decían, ¿por qué motivo había tanta gente dentro de sus habitaciones del barco? Entonces se empezó a pensar, bueno, tal vez hubo alguna explosión de lo que fue alguna de las, se llama boiler. ¿Cómo se dice boiler en español? Ahora no me sale. Claro, calderas, claro. Ha explotado alguna de las calderas del barco y que, bueno, esas explosiones habían matado a muchas personas dentro de lo que eran las habitaciones. Pero después descubrieron que estaban las 3 calderas en perfectas condiciones, así que tampoco había sido ese el motivo. Como le digo, eso fue un misterio que no se entendió muy bien por qué había tanta gente que por lo menos no había intentado escapar del barco, sino que se habían quedado dentro de lo que era su camarote. Nuevamente fue a las 5 de la tarde, no era que los agarró de sorpresa claro. en medio de la noche, pero nuevamente el motivo del hundimiento se puede creer que por ahí el barco con las olas, al estar sobre este arrecife, empezó a girar cierta parte del bote. Eso hizo presiones en alguna parte inferior del barco, se terminó, como le digo, terminó rompiendo y terminó ingresando el agua. Pero nuevamente no hubo ningún sobreviviente y hay varios misterios sobre esto. Uno es principalmente el motivo de por qué había gente todavía en sus camarotes. Otro de los motivos, que este caso es uno de los por ahí misterios que nuevamente se suele relacionar bastante a lo que es el tema del Triángulo de Alaska, es el tema de cómo es que el capitán se desvió del camino, siendo nuevamente que era una persona bastante eh, idónea para ese trabajo, que era una persona con experiencia. Incluso el segundo al mando también era un capitán con bastante experiencia. ¿Cómo es que se desvió tanto del camino para terminar encallando el barco en ese lugar? Ahí va la pregunta que mencionaba para el caso, justamente lo que mencionaba vos, Paul, sobre el tema de que le preguntabas a Alex sobre el tema de anomalías magnéticas. En el caso del Triángulo de Alaska, dicen que hay una gran concentración de minerales magnéticos y eso puede llegar a ser desvíos de brújulas o que también haya errores en equipamientos de navegación. Por eso, tanto en barcos como en aviones, que aviones nuevamente lo hablamos en un capítulo anterior, hay una gran cantidad de caídas de aviones en lo que es Alaska. Bueno, por eso, si es la opinión de Alex, es posible para él que estas concentraciones de minerales puedan generar, como le digo, confusión a los equipamientos de navegación de barcos. No llego a entender cuál es el mecanismo de que, por ejemplo, lo que comentas ahora, ¿no? Grandes concentraciones de minerales magnéticos causan perturbaciones en los instrumentos de navegación. Uno de los elementos más habituales en toda la corteza terrestre es el hierro. En la corteza continental hay granito, también hay basalto, pero hay mucho hierro y el hierro pues tiene esas propiedades magnéticas, pero de ahí a generar un campo electromagnético que interfiera, no. Pero volviendo con la explicación que di antes
o posible explicación o aventuración mía para intentar darle algo de, sin entender muy bien el cómo, ¿no? El mecanismo que lo produce, pero sí en lo que se refiere a anomalía electromagnética de la zona de placa. Sí que es verdad que en esa zona que has dicho que precisamente era la ruta que hacían estos barcos, de Vancouver, Victoria, entiendo, hasta arriba, hasta Anchorage, la capital de Alaska, por ahí también transcurre un límite de placa, la placa norteamericana y la placa del Pacífico, pero y pues no lo sé. Cuando hablábamos en el programa aquel que comentabas, Nash, que hay muchísimos accidentes de avión en Alaska, diga locura, no quiero volar a Alaska, tampoco te lo sé explicar. Como tampoco te sé explicar lo que has explicado del perro, el perro que es el único superviviente que llega a las costas, porque estamos hablando de unos mares que no son precisamente el Caribe, como en el caso del Triángulo de las Bermudas, ¿no? Cómo ese perro no se congela y llega sano y salvo, sabe dónde está la costa, sabe realmente utilizar ese sentido para orientarse y se salva. Eso me resulta increíble, pero entiendo que realmente pasó. Pero bueno, otro misterio más. Sí. Lo que me tocó un poco es que había un montón de embarcaciones cercas que podían ayudar a sacar a todos los pasajeros y aún así no se pudieron acercar y no sobrevivió ningún humano. El perrito sí sobrevivió, pero nadie sobrevivió. Sí, en ese caso la decisión de no evacuar a los pasajeros, obviamente después los análisis después que se hacen de la tragedia, por ahí es mucho más sencillo decir sí, fue una mala decisión. Pero nuevamente, en este caso, el capitán, Leonard Locke, fue quien dijo, la verdad que la situación es complicada, si algún barco se quiere acercar o si bajamos los botes salvavidas con el oleaje que ahí van a terminar chocando contra el barco y obviamente no vamos a poder rescatar a nadie. Por otro lado, bueno, volviendo un poquito al tema del desvío, muchos dicen que por ahí, al haber salido ya directamente con lo que eran demoras, podrían haber intentado ir lo más rápido posible, aprovechando, como le digo, esa velocidad, y el mal tiempo fue lo que terminó haciéndolos desviarse, pero nuevamente los barcos suelen tener obviamente lo que es todo un distintos equipamientos para poder guiarse bien por los caminos, no es que van a simple vista bien. Pero bueno, como le digo, en este caso, este Recife de Vanderbilt, que es conocido, nuevamente podrían haberlo evitado, pero nuevamente, como digo, para empezar está siempre ese primer problema, cómo es que terminó encallando un capitán con experiencia, nuevamente que el segundo al mando también era una persona con experiencia. El destino, o por lo menos cómo fue que el hundimiento fue tan rápido, se puede, como le digo, hacer suposiciones, porque no hubo ningún testigo. E incluso, como le digo, el caso del Princess Sofía, se lo suele mencionar muchas veces como el Titanic de Alaska, por la cantidad de muertos. También fue una cantidad de muertos obviamente menor comparado a la del Titanic, pero en este caso fue el 100% de los muertos. De hecho, te iba a decir, recién vi una foto y es parecido al Titanic, o sea, más chico, pero es con esa forma, viste que el Titanic tenía como 3 de esas chimeneas gigantes, bueno, este tiene una en el medio nada más, pero se parece bastante. Claro, bueno, para ahí un poquito al tema de lo que es lo del perro, como le digo, recuerdan que este era un barco que va bordeando, entre comillas, Claro. la costa, ¿sí? Como le digo, pero igualmente, el perro sobrevivió a caer en aguas bastante frías, el perro también lo encontraron con el combustible del barco, ¿sí? Y logró sobrevivir, la verdad que el perro, una maravilla, el perro. Sí, Y muy interesante tu caso, Nash, del barco. Hoy anduvimos en barco, bueno, Alex nos llevó por todos lados, pero anduvimos mucho en barco. Creo que hemos llegado al final y hemos hecho un programa bastante, bueno, no tan corto, casi ahorita, pero Nash, tus redes sociales y tu saludo, lo mismo Alex. bueno, mis redes sociales son Nash Original en mi canal de YouTube, o también para lo que es Instagram y para lo que es Facebook. Bueno, y les mando saludos a todos, siempre es un gusto estar acá. Siempre se pasa bien.
Gracias, Paul, y gracias, Alex. Ok, gracias, Nach. Alex. Redes sociales no tengo y soy feliz por ello. Mi saludo es eso, un poco lo que digo siempre, ¿no? Que la gente siempre que pueda, pues intente ser feliz, y por ser feliz se tiene que uno limitar a grandes viajes en verano, ir a cenar a un restaurante, copiosa comida y con la pareja, amigos o familiares, sino pues ir a dar un paseo. Ir a dar un paseo escuchando música. Eso es uno de los grandes placeres de la vida, ¿eh? Para mí, lo digo en serio. Y a veces escuchando música, a veces escuchando un poquito el canal de Nacho Original, a veces escuchando Viaje a lo Desconocido, Historias Oscuras del Misterio o El Club de la Noche. Vamos, mira cómo promocionó todo de una, un genio. Ojo, y yo agrego también jugar un buen videojuego también, ¿no? Sí. También para viajar un poco. No, amigos, ha sido un gusto estar con ustedes. Y bueno, quédense con la música, que siempre está bueno bailar un poquito. Nos vemos, cuídense. Chau, chau. Y se apaga la ciudad, se abre una puerta hacia la oscuridad. Paul desde Perú prende la señal y el misterio empieza a respirar. Nash desde Argentina trae otra visión, Alex desde España suma la tensión. OVNIs, sombras, pasos sin explicación, todo queda abierto en la conversación. Club de la Noche, ven a escuchar lo que nadie pudo explicar. Club de la Noche, ven a escuchar y algo nos mira desde el más allá. Humanoides, luces, voces sin fin.